Imaginemos por un momento que existe un arma, no forjada en acero ni templada en el fuego de ninguna fragua, sino construida con algo infinitamente más poderoso: las palabras. En el siglo IV a.C., en la bulliciosa y luminosa Atenas, un hombre llamado Aristóteles de Estagira se sentó a contemplar una pregunta que ningún filósofo antes que él se había atrevido a diseccionar con semejante precisión quirúrgica. ¿Por qué ciertas palabras mueven montañas, incendian multitudes y doblegan la voluntad de los más poderosos, mientras otras caen en el silencio absoluto del olvido? Lo que descubrió no era magia ni un don divino reservado a los elegidos. Era una arquitectura, una ciencia tan exacta y tan humana que más de 2300 años después, los hombres que construyen imperios corporativos, los estrategas que diseñan campañas que conquistan millones de mentes y los líderes que redefinen industrias enteras las siguen utilizando, muchas veces sin saberlo, como si Aristóteles les susurrara al oído desde la eternidad. Porque la persuasión no ha cambiado. Cambiaron los escenarios, los medios y los idiomas, pero la anatomía profunda del convencimiento sigue siendo la misma que aquel maestro griego trazó con la claridad implacable de un genio. Las pantallas gigantes que iluminan los estadios modernos, los eslóganes que se clavan en la memoria colectiva como dardos de fuego, las negociaciones que se libran en salas de cristal donde se decide el destino de miles de millones, todos obedecen, en su estructura más íntima, a tres pilares que Aristóteles llamó ethos, pathos y logos. Tres palabras griegas que encierran el secreto más antiguo del poder humano: la capacidad de entrar en la mente del otro, tocarlo en lo más hondo y hacerlo creer, sentir y actuar. Esto no es historia de la filosofía. Esto es el mapa del territorio más codiciado que existe: la voluntad humana. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas personas convencen sin esfuerzo aparente, mientras otras, con argumentos igualmente válidos, no logran mover ni una sola voluntad? ¿Por qué un discurso puede encender una revolución y otro, pronunciado en las mismas circunstancias, se disuelve en el aire como humo sin destino? La respuesta a estas preguntas no nació en una sala de juntas del siglo XXI, ni en los laboratorios de neurociencia de las universidades más prestigiosas del mundo. Nació en Atenas, hace más de 2300 años, de la mente de un hombre que observó el mundo con una claridad que todavía hoy nos deja sin aliento. Aristóteles de Estagira llegó al mundo en el año 380 y antes de Cristo, en una pequeña ciudad de Macedonia llamada Estagira, en el norte de la Grecia antigua. Su padre, Nicómaco, era médico de la corte del rey Amintas III de Macedonia, y esa proximidad temprana con la ciencia, con la observación metódica y con el poder dejó una huella imborrable en el espíritu del joven Aristóteles. A los 17 años, el destino lo condujo a Atenas, la ciudad más intelectualmente vibrante del mundo conocido, para estudiar en la Academia de Platón, el gran discípulo de Sócrates. Allí, en ese crisol de pensamiento donde se debatían las ideas más audaces de la humanidad, el joven estudiante de Macedonia comenzó a forjar una mente que transformaría para siempre el curso de la historia del pensamiento occidental. Atenas en el siglo a.C. no era simplemente una ciudad, era el epicentro de una revolución intelectual sin precedentes, un hervidero de filósofos, oradores, políticos y ciudadanos que comprendían algo que muy pocas civilizaciones han entendido con semejante profundidad: que el poder de una democracia descansa, en última instancia, en el poder de la palabra. Las asambleas populares donde se decidían las guerras y las paces, los tribunales donde se jugaban vidas y fortunas, las plazas públicas donde los oradores competían por la adhesión del pueblo, todo giraba en torno a la capacidad de persuadir. En ese contexto ferviente y apasionado, la retórica no era un adorno académico ni una habilidad secundaria, era la herramienta fundamental del poder. Fue precisamente en ese ambiente
donde emergió una figura que Aristóteles desafiaría con toda la fuerza de su intelecto: los sofistas. Estos maestros itinerantes de la oratoria, que cobraban generosas sumas por enseñar el arte de ganar cualquier argumento independientemente de su verdad, representaban para Aristóteles una perversión inaceptable de lo que la palabra humana debía ser. Los sofistas no buscaban la verdad ni el bien común. Buscaban la victoria retórica, la manipulación hábil, el triunfo del artificio sobre la razón. Aristóteles veía en ellos una amenaza no solo intelectual, sino moral y política, un veneno que corroía los cimientos de la vida cívica ateniense. Y fue ese rechazo apasionado, esa indignación filosófica, lo que lo empujó a construir algo radicalmente diferente. Aristóteles se propuso entonces una tarea monumental: estudiar la persuasión no como un conjunto de trucos y artificios, sino como una disciplina rigurosa, con principios identificables, replicables y sobre todo al servicio de la verdad y el bien. El resultado de esa empresa titánica fue la obra que conocemos como la Retórica, un tratado que muchos especialistas consideran el texto más influyente jamás escrito sobre la comunicación humana. En sus páginas, Aristóteles diseccionó el acto de persuadir con la misma precisión metódica que aplicó a la biología, la física y la ética, revelando que bajo la aparente magia de los grandes oradores existía una arquitectura precisa, un sistema de 3 pilares sobre los cuales descansaba todo discurso verdaderamente persuasivo. Esos 3 pilares eran el ethos, el pathos y el logos. El ethos era para Aristóteles el pilar de la credibilidad, la capacidad del orador de proyectar carácter, competencia y buenas intenciones para que el público lo percibiera como una fuente confiable y digna de ser escuchada. El pathos era el arte de despertar las emociones del auditorio, de conectar con sus miedos, sus esperanzas, sus deseos y sus valores más profundos para que el mensaje resonara no solo en la mente, sino en el alma. Y el logos era la dimensión de la razón, la construcción de argumentos sólidos, el uso de evidencia, de ejemplos, de lógica impecable, para que la conclusión del discurso pareciera no solo deseable, sino inevitable. 3 dimensiones del ser humano, 3 palancas del convencimiento, 3 verdades sobre cómo funciona la mente y el corazón de las personas cuando alguien intenta moverlas. Lo que hace al sistema aristotélico verdaderamente extraordinario no es su antigüedad ni su origen filosófico, sino su vigencia absoluta e inquebrantable. Aristóteles comprendió algo que la neurociencia moderna ha tardado siglos en confirmar con sus instrumentos y sus laboratorios: que los seres humanos no somos criaturas puramente racionales que ocasionalmente sienten emociones, sino seres profundamente emocionales que ocasionalmente razonan. Que la confianza en quien habla antecede siempre a la evaluación de lo que dice. Que una idea, por más brillante que sea, muere en el silencio si no encuentra el camino hacia el corazón de quien la escucha. Que la lógica sola convence a la mente, pero no mueve las piernas, no abre las carteras y no enciende los corazones. Cuando Aristóteles murió, en el año 322 a.C., en Calcis, exiliado y con la salud quebrantada, dejó atrás una obra de una vastedad y una profundidad que aún hoy los académicos de todo el mundo no han terminado de explorar del todo. Pero entre todos sus legados, la retórica ocupa un lugar singular y paradójico. Es el texto más citado en los manuales de comunicación moderna, el más estudiado en las escuelas de negocios de élite, y al mismo tiempo el menos reconocido por quienes lo aplican. Porque la gran ironía de la historia es que los publicistas que diseñan las campañas más exitosas del planeta, los negociadores que cierran acuerdos multimillonarios y los líderes que construyen marcas que trascienden generaciones no siempre saben que están siguiendo, paso a paso, el mapa que un filósofo griego trazó con su pluma hace más de 2 milenios. Nosotros, en cambio, vamos a saberlo. Vamos a desmontar ese mapa con la precisión de un relojero, a examinar cada engranaje, cada resorte, cada principio oculto detrás de los mensajes que nos rodean y nos moldean cada día. Porque entender cómo funciona la persuasión no es solo un ejercicio intelectual fascinante, es una forma de recuperar una autonomía que sin ese conocimiento
cedemos silenciosamente a quienes sí dominan el arte que Aristóteles descifró. La pregunta ya no es si la retórica aristotélica sigue viva en el mundo moderno. La pregunta es si estamos dispuestos a abrir los ojos y verla. ¿Por qué compramos ciertos productos que jamás hemos probado? De marcas que apenas conocemos, simplemente porque una figura que admiramos los recomienda. ¿Por qué una campaña publicitaria puede hacernos llorar en 30 segundos, sin que hayamos vivido nada de lo que muestra, y aún así sentirnos profundamente conectados con lo que nos está vendiendo? La respuesta no está en los departamentos de neuromarketing de las agencias más costosas del mundo, aunque ellos también la buscan con desesperación. La respuesta la escribió Aristóteles hace más de 2300 años, con una claridad que todavía intimida. Las personas no son convencidas primero por la razón. Son conquistadas primero por la confianza y después por la emoción. Esos son el ethos y el pathos, los dos primeros y más poderosos pilares de la retórica aristotélica. Comencemos por el ethos, esa dimensión del discurso que Aristóteles definió como el carácter proyectado por el orador. No se trata de quién eres en tu vida privada, ni de los títulos que acumulas en tu currículum. El ethos es la percepción que el público construye de ti en el momento en que abres la boca, o en el instante en que tu marca aparece en pantalla. Aristóteles identificó tres componentes esenciales del ethos: la competencia o sabiduría percibida, el carácter moral y la buena voluntad hacia el auditorio. Cuando los tres elementos se alinean, ocurre algo extraordinario. El público baja sus defensas, abre su mente y se dispone a escuchar. Cuando uno de ellos falla, todo el edificio persuasivo se derrumba, sin importar cuán brillantes sean los argumentos que vengan después. Ninguna marca del siglo XXI ha comprendido y explotado el ethos con tanta maestría como Nike. Cuando Nike construyó su identidad alrededor de Michael Jordan en los años 80, no estaba simplemente pagando a un deportista famoso para que usara sus zapatillas. Estaba realizando una operación retórica de una sofisticación extraordinaria. Transfería el ethos de Jordan, su competencia incomparable, su carácter ganador y su conexión emocional con millones de personas, hacia la marca misma. El resultado fue que comprar una Air Jordan no era comprar calzado deportivo, era afiliarse a la excelencia, al triunfo, a una forma de ser en el mundo. Nike entendió que el ethos no se declara, se transmite, y que la forma más poderosa de construirlo es asociarse con quienes ya lo poseen en la mente del público. Pero el ethos no es territorio exclusivo de las grandes corporaciones ni de las figuras deportivas. En las negociaciones cotidianas, en las reuniones de trabajo, en las conversaciones donde buscamos convencer a alguien de algo que nos importa, el ethos opera con la misma potencia silenciosa. Investigaciones en psicología social han demostrado que las personas deciden si confían en alguien en los primeros segundos de un encuentro, mucho antes de que hayan evaluado un solo argumento. La postura, el tono de voz, la coherencia entre lo que se dice y lo que el cuerpo expresa, la historia de acciones pasadas que respaldan las palabras presentes. Todo eso construye o destruye el ethos en tiempo real. Aristóteles lo sabía. Lo que la ciencia moderna ha aportado es simplemente la evidencia empírica de una intuición que él formuló con precisión filosófica hace 23 siglos. Ahora bien, si el ethos abre la puerta de la mente, el pathos es el que entra directamente al corazón. El pathos es el arte de despertar emociones en el auditorio, de conectar el mensaje con los deseos, los miedos, los valores y las aspiraciones más profundas de las personas. Aristóteles entendía que las emociones no son obstáculos para la razón, sino el combustible que le da energía y dirección a las decisiones humanas. Un mensaje que no provoca ninguna emoción es un mensaje que se olvida. Un mensaje que toca algo verdadero en el interior del oyente se convierte en parte de su identidad, y esa es la diferencia entre una venta y una lealtad de por vida. La campaña Real Beauty de Dove, lanzada a principios de los años 2000, es quizás el ejemplo más estudiado y más imitado de pathos en la historia del marketing moderno. En un mercado saturado de imágenes de perfección inalcanzable, Dove tomó una decisión que en ese momento pareció arriesgada
y que resultó ser un acto de genialidad retórica. Mostrar mujeres reales, con cuerpos reales, y declarar que esa realidad era belleza. La campaña no vendía jabón. Tocaba una herida colectiva, el daño que los estándares de belleza imposibles habían infligido en la autoestima de millones de mujeres, y ofrecía no un producto, sino un reconocimiento, una validación, un abrazo emocional. El resultado fue un fenómeno cultural que trascendió la publicidad y que Aristóteles habría reconocido inmediatamente. Patos puro, ejecutado con maestría. Lo que hace al patos especialmente poderoso, y también especialmente delicado, es que opera en la capa más profunda e instintiva de la experiencia humana. Las investigaciones del neurocientífico Antonio Damasio revelaron algo que confirma de manera contundente la intuición aristotélica. Los pacientes con daños en las regiones cerebrales asociadas a las emociones son incapaces de tomar decisiones, aunque su capacidad de razonamiento permanezca intacta. Sin emoción, la razón queda paralizada. Esto significa que el patos no es un complemento opcional del discurso persuasivo. Es una condición necesaria para que cualquier mensaje, por más lógico que sea, pueda traducirse en acción. Las marcas que lo saben construyen imperios. Las que lo ignoran construyen catálogos. Pero existe una tensión fundamental que Aristóteles fue el primero en señalar y que los comunicadores modernos olvidan con demasiada frecuencia. Tanto el ethos como el patos pueden ser manipulados, corrompidos, usados para engañar en lugar de para convencer legítimamente. Un orador puede fingir credibilidad que no posee, y una campaña puede explotar emociones para vender productos dañinos o promesas vacías. Aristóteles distinguía con claridad entre la retórica al servicio de la verdad y la demagogia al servicio del poder propio, y consideraba a esta última una de las formas más graves de corrupción moral. En el mundo moderno, esa distinción sigue siendo urgente. El ethos construido sobre una reputación genuina y el patos que apela a emociones verdaderas generan confianza duradera, mientras que su simulacro produce éxitos fugaces seguidos de colapsos estrepitosos. Nosotros, como receptores de miles de mensajes persuasivos cada día, tenemos la responsabilidad y el poder de aprender a distinguir entre ambos. Cuando una figura de autoridad nos recomienda algo, vale la pena preguntarse: ¿su ethos es real o prestado? ¿Su competencia en este tema es genuina o simplemente transferida de otro dominio? Cuando una campaña nos emociona profundamente, es útil detenerse un momento a reflexionar. ¿Esta emoción nos está conectando con algo verdadero o nos está conduciendo hacia una decisión que no habríamos tomado con la mente clara? Hacer esas preguntas no destruye la magia de la persuasión, la honra. Porque Aristóteles nunca pretendió que la retórica fuera un arma de dominación, sino una herramienta de diálogo, de construcción colectiva, de acercamiento entre mentes que buscan juntas algo más grande que cada una por separado. Imaginemos una sala de negociación en el corazón de Manhattan. Dos equipos de abogados y ejecutivos se enfrentan a través de una mesa de cristal que refleja millones de dólares en documentos y contratos. El ambiente está cargado de tensión, de ethos proyectado con precisión quirúrgica y de patos apenas contenido bajo la superficie de los trajes impecables. Pero en el momento decisivo, cuando todo el peso de la negociación se inclina hacia un lado, no es una emoción ni una figura de autoridad lo que cierra el trato. Es un número, un dato irrefutable, una cadena de razonamiento tan sólida y tan transparente que negarla equivaldría a negar la realidad misma. Eso es el logos, el tercer pilar de la retórica aristotélica, el arma de la razón, la arquitectura lógica que convierte una opinión en una verdad difícil de refutar. Aristóteles definió el logos como la dimensión del discurso persuasivo que apela a la razón del auditorio mediante argumentos, evidencias, ejemplos y deducciones lógicas. A diferencia del ethos, que trabaja sobre la percepción del orador, y del patos, que opera sobre las emociones del oyente, el logos actúa directamente sobre la inteligencia. Construye un camino de proposiciones encadenadas que conduce al receptor, casi inevitablemente, hacia la conclusión que el orador desea. Aristóteles identificó dos formas principales de razonamiento lógico en la retórica: el entimema,
que es un silogismo adaptado al discurso público, donde una premisa se da por implícita porque el público ya la comparte, y el ejemplo, que es la inducción a partir de casos particulares hacia una conclusión general. Ambas herramientas, usadas con destreza, producen en el oyente esa sensación poderosa y casi placentera de que la conclusión era obvia desde el principio. El logos, sin embargo, ocupa en la cultura contemporánea una posición paradójica y profundamente reveladora. Por un lado, vivimos en la era de los datos, del Big Data, de la inteligencia artificial y de las métricas que lo cuantifican todo. Nunca antes en la historia humana hemos tenido acceso a tanta evidencia, a tantos estudios, a tantos números con los que construir argumentos. Por otro lado, la investigación en psicología cognitiva ha demostrado con contundencia creciente que los seres humanos somos maestros en racionalizar decisiones que ya tomamos de forma emocional, en lugar de razonar genuinamente hacia conclusiones abiertas. Este fenómeno conocido como razonamiento motivado revela que el logos, por sí solo, raramente es suficiente para mover a las personas, pero cuando se combina con el ethos y el pathos ya establecidos, se convierte en el cierre perfecto, en el elemento que le da a la decisión emocional la justificación racional que la mente consciente necesita para sentirse cómoda. Las grandes marcas tecnológicas han comprendido esta dinámica con una profundidad que roza lo filosófico. Cuando Apple lanzó el primer iPhone en el año 2007, Steve Jobs no se limitó a mostrar un dispositivo hermoso y apelar a las emociones del público. En un momento preciso y calculado de su presentación, desplegó una secuencia de logos impecable. Comparó el nuevo dispositivo con los productos existentes en el mercado. Mostró especificaciones técnicas concretas, demostró funciones en tiempo real y construyó un argumento basado en evidencia directa que hacía que la superioridad del iPhone pareciera no una opinión, sino un hecho verificable. La genialidad de Jobs residía en que nunca usaba el logos de forma aislada, sino como el remate lógico de una experiencia que ya había conquistado la credibilidad y la emoción del auditorio. Primero el ethos, después el pathos, finalmente el logos, la secuencia aristotélica ejecutada en tiempo real ante millones de personas. En el mundo de las negociaciones de alto nivel, el logos adquiere una importancia que puede ser literalmente la diferencia entre el éxito y el fracaso. Los negociadores más efectivos del mundo, desde los diplomáticos que median en conflictos internacionales, hasta los ejecutivos que cierran fusiones corporativas de miles de millones de dólares, dominan el arte de construir lo que los especialistas llaman el marco lógico irresistible, una presentación de la situación en la que todos los datos disponibles, todos los precedentes históricos y todas las proyecciones futuras apuntan en la misma dirección. No se trata de manipular los números, sino de seleccionarlos, ordenarlos y presentarlos de una manera que haga que la posición propia parezca la única conclusión racional posible. Aristóteles llamaría a esto el entimema perfecto, un argumento cuyas premisas el interlocutor ya acepta y cuya conclusión, por tanto, se vuelve casi imposible de rechazar sin caer en contradicción. Un ejemplo extraordinario del logos en acción, fuera del mundo de los negocios, se encuentra en las campañas de salud pública más exitosas de las últimas décadas. Cuando los gobiernos y las organizaciones de salud intentaron convencer a la población de dejar de fumar a mediados del siglo XX, sus primeras campañas apelaron casi exclusivamente al miedo, al pathos. Imágenes de pulmones dañados, testimonios desgarradores, advertencias visuales de alto impacto. Los resultados fueron modestos. Fue cuando las campañas comenzaron a incorporar logos de manera sistemática, datos epidemiológicos concretos, comparaciones estadísticas claras entre fumadores y no fumadores, proyecciones de esperanza de vida expresadas en años y meses reales, que las tasas de abandono del tabaco comenzaron a moverse de manera significativa. La emoción había abierto la puerta, la razón la había cruzado y se había instalado dentro. Pero el logos tiene también sus vulnerabilidades, sus puntos ciegos, que Aristóteles fue el primero en advertir con honestidad intelectual. Las falacias lógicas, esos errores de razonamiento que parecen válidos a primera vista, pero que se desmoronan bajo un escrutinio riguroso,
son el lado oscuro del logos. La falacia del hombre de paja, que distorsiona el argumento del oponente para hacerlo más fácil de atacar. La falacia de la pendiente resbaladiza, que exagera las consecuencias de una decisión hasta hacerlas parecer catastróficas. La falacia ad hominem, que ataca a la persona en lugar de a su argumento. Todas estas son formas de logos corrupto, de razonamiento que imita la forma lógica sin respetar su esencia. Aristóteles las catalogó y las denunció con una energía que demuestra que para él, el logos auténtico era una cuestión no solo intelectual, sino profundamente ética. Aprender a usar el logos de forma efectiva en la vida cotidiana no requiere un doctorado en lógica ni años de entrenamiento filosófico. Requiere, fundamentalmente, 3 hábitos que Aristóteles habría reconocido y aplaudido. Primero, el hábito de basar las afirmaciones en evidencia verificable y no en suposiciones o generalizaciones. Segundo, el hábito de anticipar las objeciones del interlocutor y construir argumentos que las aborden directamente en lugar de ignorarlas. Y tercero, el hábito de estructurar el razonamiento de forma explícita y transparente, haciendo visible el camino lógico en lugar de dar por supuesto que el otro lo seguirá de manera intuitiva. Estos 3 hábitos, combinados con un ethos genuino y un pathos que conecte emocionalmente, producen una capacidad persuasiva que no tiene nada de magia y todo de artesanía. La artesanía que Aristóteles nos enseñó a construir con paciencia, rigor y profundo respeto por la inteligencia ajena. Nosotros vivimos rodeados de logos todos los días, aunque rara vez lo reconocemos como tal. Cada vez que un vendedor nos muestra una comparativa de precios, cada vez que un médico nos explica las probabilidades de éxito de un tratamiento, cada vez que un político presenta cifras para respaldar su gestión, el logos aristotélico está en acción. La pregunta no es si este pilar nos influye, porque la respuesta es que siempre lo hace. La pregunta es si somos capaces de evaluarlo con la misma agudeza con la que Aristóteles nos invitó a hacerlo, distinguiendo los argumentos sólidos de las falacias disfrazadas, reconociendo cuándo la razón nos guía hacia la verdad y cuándo simplemente nos está vendiendo una ilusión bien construida. El 12 de enero del año 2010, en el Yerba Buena Center for the Arts de San Francisco, un hombre vestido con un jersey negro de cuello alto, jeans desgastados y zapatillas blancas, caminó lentamente hacia el centro de un escenario iluminado. No era un filósofo griego ni un general romano. Era Steve Jobs, cofundador de Apple. Y lo que estaba a punto de hacer no era simplemente presentar un producto tecnológico. Era ejecutar, con una precisión que habría dejado sin palabras al propio Aristóteles, la demostración más completa y más elegante de retórica aristotélica que el mundo corporativo moderno haya presenciado jamás. En los siguientes minutos, Jobs desplegaría los 3 pilares del arte de persuadir con una fluidez tan natural que millones de personas en todo el mundo los absorberían sin reconocerlos, exactamente como Aristóteles había previsto que ocurriría con el discurso verdaderamente maestro. Steve Jobs construyó su ethos a lo largo de décadas con una disciplina casi monástica. Cada decisión pública, cada producto lanzado, cada fracaso convertido en relato de resurrección, cada detalle de su imagen personal cuidadosamente calculada, todo contribuía a edificar una figura de autoridad que trascendía lo corporativo para entrar en el territorio de lo mítico. Cuando Jobs subía a un escenario, el público no veía a un ejecutivo de tecnología, veía a un visionario, a alguien que había demostrado repetidamente que su criterio sobre lo que el futuro necesitaba era superior al de cualquier otra persona en la sala. Ese ethos no era accidental ni espontáneo. Era el resultado de una construcción narrativa meticulosa que comenzó desde los orígenes de Apple en un garaje californiano y que se consolidó con cada lanzamiento que cambió las reglas de una industria entera. Aristóteles habría reconocido en Jobs a un maestro del ethos, alguien que entendía que la credibilidad se construye antes de que empiece el discurso, en cada acción que el orador realiza a lo largo de su vida. Pero donde Jobs alcanzaba verdaderas cumbres de genialidad retórica era en el manejo del pathos. Sus presentaciones, conocidas en el mundo tecnológico como keynotes, estaban diseñadas como experiencias emocionales de alta precisión. Comenzaban con una narrativa de problema, describiendo un mundo incompleto,
deficiente, frustrantemente limitado, que resonaba con las experiencias cotidianas del público. Luego introducían la solución no como un producto, sino como una liberación, como la respuesta a una necesidad profunda que el oyente quizás no había sabido articular, pero que reconocía inmediatamente al escucharla. La famosa frase con la que Jobs presentó el primer iPhone, un iPod, un teléfono y un comunicador de Internet, repetida 3 veces con pausas deliberadas y una sonrisa creciente, era patos puro. Construía anticipación, generaba placer y culminaba en una revelación que se sentía como un regalo personal dirigido a cada miembro del auditorio. No era una descripción de especificaciones, era una experiencia emocional cuidadosamente orquestada. Y después llegaba el logos. Porque Jobs comprendía algo que muchos comunicadores modernos todavía no han aprendido: que la emoción abre el corazón, pero la razón cierra el trato. Cada presentación de Apple incluía comparaciones de rendimiento, demostraciones en tiempo real, datos concretos sobre velocidad, capacidad y funcionalidad que construían un caso racional irrefutable para la superioridad del producto. Jobs presentaba estos datos no como una hoja técnica aburrida, sino como la confirmación lógica de lo que el público ya había sentido emocionalmente. La secuencia era siempre la misma. Primero te hacía confiar en él mediante el ethos acumulado, luego te hacía desear el producto mediante el pathos de la narrativa, y finalmente te daba la justificación racional mediante el logos de los datos. Cuando salías de una keynote de Apple, no solo querías el producto, estabas convencido de que necesitabas el producto, y tenías razones concretas para explicarle a cualquiera por qué esa era la decisión correcta. Pero la conexión entre Aristóteles y Jobs va más allá de las técnicas de presentación. Ambos compartían una convicción filosófica fundamental que es quizás el legado más importante que el filósofo griego nos dejó sobre el arte de persuadir: que la retórica verdadera no es manipulación, sino traducción. Es el arte de tomar una verdad, una idea, un producto o una propuesta que genuinamente tiene valor, y encontrar el lenguaje, la estructura y el camino emocional que le permitan llegar hasta la mente y el corazón de otro ser humano. Jobs creía con una intensidad casi religiosa que los productos que Apple creaba eran genuinamente superiores y genuinamente transformadores. Esa convicción, esa fe en la verdad de lo que comunicaba, era el fundamento invisible sobre el cual todo su edificio retórico descansaba. Sin ella, las mismas técnicas habrían sonado a artificio vacío. Esta distinción que Aristóteles trazó con tanta claridad entre la retórica al servicio de la verdad y la demagogia al servicio del engaño, adquiere en nuestro tiempo una urgencia que difícilmente puede exagerarse. Vivimos en un ecosistema comunicativo donde los 3 pilares aristotélicos son empleados a diario con una sofisticación tecnológica que Aristóteles nunca pudo imaginar, pero que él habría analizado con exactamente las mismas categorías intelectuales. Los algoritmos de las redes sociales optimizan el pathos de forma automática, seleccionando los contenidos que generan más respuesta emocional. Los sistemas de reputación en línea construyen y destruyen ethos a una velocidad vertiginosa, y las herramientas de análisis de datos permiten construir argumentos de logos con una precisión estadística sin precedentes. La pregunta que Aristóteles nos haría hoy, si pudiera caminar entre nosotros, es la misma que formuló en la Academia hace más de 2 milenios. ¿Estás usando estas herramientas para acercarte a la verdad y al bien común o para alejarte de ellos? La respuesta a esa pregunta está en nuestras manos, en las tuyas y en las mías, como comunicadores, como ciudadanos y como receptores de mensajes en un mundo saturado de intentos de persuasión. Aprender los 3 pilares aristotélicos no es solo adquirir una habilidad profesional, aunque ciertamente lo es. Es desarrollar una forma de relacionarse con el lenguaje, con el poder y con los demás que es, en el fondo, profundamente ética. Cuando construimos nuestro ethos sobre acciones reales y no sobre apariencias fabricadas, cuando apelamos al pathos de manera que conecta con algo verdadero en el otro y no que explota sus vulnerabilidades, cuando usamos el logos para iluminar la realidad y no para oscurecerla con falacias disfrazadas de razonamiento.
Estamos practicando la retórica en el sentido más noble que Aristóteles concibió. Hace más de 2300 años, en las calles y las plazas de una Atenas que debatía apasionadamente el futuro de la democracia y del conocimiento humano, un hombre se sentó a pensar con más rigor que nadie antes que él sobre por qué ciertas palabras mueven el mundo y otras se pierden en el silencio. Lo que descubrió no ha envejecido ni un solo día. Vive en cada campaña publicitaria que te ha hecho sentir algo, en cada negociación que has ganado o perdido, en cada discurso que te ha cambiado la forma de ver las cosas, en cada keynote que te ha hecho abrir la billetera con una sonrisa. Ethos, pathos, logos. Confianza, emoción, razón. 3 palabras griegas que son, en realidad, el mapa más antiguo y más preciso que existe del territorio más fascinante y más poderoso del universo conocido, la mente humana. Aristóteles nos lo entregó. Nosotros decidimos qué hacer con él.